Claro, usted inclusive estuvo en la UCI cuando, cuando estuvo con la cirugía y todo, y usted me contó momentos muy duros que vive allí. Contémosle a las personas cómo fueron esos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Y aún así usted, después de todas esas situaciones, todos esos golpes, por decirlo así, que le tocó a enfrentar en la vida, usted seguía más pegadita de Dios, de la Virgen. Contémosle a las personas de esa experiencia. Bueno, hace 4 años, para julio del 2018, me ingresan a una primera cirugía donde tenían que entrar a mi columna cervical, lo hicieron por la parte de mi garganta, tenían que correr todo mi sistema respiratorio, por decirlo así, toda la tráquea, la arteria. Fue una cirugía de muy alto riesgo. Un staff de médicos neurocirujanos grandísimo. Sin mentirte, Nati, fueron más de 10 15 neurocirujanos que tuvieron que ver con todo el proceso de la cirugía desde el primer momento en que llegué a una hospitalización. Fueron entre 20 días preparando todo este tema de la cirugía, porque no solamente era cómo van a entrar a poner una prótesis y fijar unas vértebras, sino que tenían que tener en cuenta que para ese momento, cuando me hacen los exámenes, ya no tengo un soplo en el corazón, sino dos soplos en el corazón. Entonces eso complicaba un poquito más la cirugía. Eh, Entro a la cirugía, fue muy difícil porque yo de por sí, bueno, las personas que tenemos esta enfermedad también tendemos a tener una presión bajita, una bradicardia, que es un corazón demasiado lento, que trabaja despacio. Entonces se me baja la presión estando en cirugía, entonces eso complica un poquito las cosas. Era una cirugía demasiado larga, donde también pues el tema de una hemorragia era complicado. Y cuando me despiertan en la UCI, inmediatamente mi reacción al abrir los ojos fue de un desespero de creer que yo me estaba muriendo, porque yo sentía que no podía respirar y en ese momento ya me habían quitado, ya me habían desconectado de los tubos. Eh, Simplemente no, yo les decía, no puedo tragar, no siento que me pase aire, que me pase saliva. Entonces me ponen inmediatamente oxígeno y todo y se dan cuenta que esa cirugía que me hacen, donde me ponen una prótesis que era parecida a una herradura de un caballo entre dos vértebras, al momento de poner las placas, los tornillos, eso fue como ponerle unos tornillos, por decirlo así, a una tostada. Inmediatamente se abrió el hueso, se cayó la placa y me tapó la tráquea, la garganta, el esófago. Entonces no tenía manera de que el aire entrara a mis pulmones, no podía tragar, toda la saliva, todo se me salía constantemente por la boca. Tampoco me podían entrar inmediatamente a cirugía porque había tenido una cirugía complicada, me tenía que recuperar. Entonces, Nati, fueron unos 4 días esperando ese momento, muy difíciles, mmm, de no poder dormir, de estar literalmente sentada para medio poder respirar, medio poder sentir que me entrara el aire, sin poder tomarme una gota de agua. Eh, y en ese momento yo ya venía antes en un proceso de volver otra vez a ese Jesús que había dejado olvidado allí en esa puerta y donde Mamita María, y empiezo otra vez esa devoción al Santo Rosario. Y esa noche, esas 4 noches tan difíciles, 3 noches difíciles, le digo al Señor, no, yo no me quiero morir, yo siento que todavía tengo vida y necesito que tú hagas un milagro en mí. Y bueno, entro a una segunda cirugía y ahí
se medio organiza, medio se ajusta ese problema que habíamos tenido. Y bueno, Nati, no, me entrego a la providencia del Señor. Eso hizo que vibrara otra vez ese amor por ellos dos. Claro, definitivamente lo que le dice su familia es cierto. Tú eres un milagrito de Dios, porque es que lo que nos cuentas, cómo le ha tocado batallar con este síndrome y ver por todo lo que ha pasado, es una obra de misericordia en Dios en ti, porque de verdad Dios contigo ha sido muy misericordioso. Usted no nos mencionó, y quiero que le mencionemos a las personas, que usted también perdió a su padre, con quien usted vivió, quien fue un aliciente también para él después de la pérdida de la mamá. El padre, infortunadamente, lo perdió ¿hace cuánto, Caro? ¿Hace 4 años o cuánto fue que perdió a su papá? No, ya mi padre murió hace ya 18 años y mi madre hace 20 años. Muchos años. Entonces, usted hace 4 años fue que perdió a su hermanita, ¿cierto? Hace 4 años. No, hace 1 año y medio perdí a mi hermana. Perdió la mamá, perdió el papá, padeciendo con el síndrome Ehlers-Danlos, que como pueden ver ustedes o como pueden escuchar, no es un síndrome nada fácil de llevar. Y también pierde hace 1 año y medio a su hermana. ¿Qué es lo que a usted la mantiene tan fuerte, el Santo Rosario? Porque definitivamente yo veo que usted es una mujer que se reúne todos los días, tiene una misión muy linda junto con la comunidad de Coruña. Ellos hacen un rosario todos los días a las 10 de la mañana virtual. Caro dirige ese rosario casi diario porque yo tengo la oportunidad de entrar al Santo Rosario. Pues cuando se me da la oportunidad, aprovecho y entro a hacer oración con ellos. Y de verdad que ora demasiado lindo, uno siente mucha paz en ese rosario que ella hace porque siente uno ahí la presencia de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesús. Y es una misión muy linda que Dios le puso a Caro, Misión María. Entonces, Caro, contémosle primero de lo de su papá, la pérdida de su papá y de su hermanita. Y contémosle también a las personas del tema de la Misión María y de todas estas misiones que tú tienes. Bueno, sí, Nati. Mientras tanto, voy a ir mostrándoles foticos, pues de esas foticos que te han marcado tanto en tu cirugía con la comunidad. Voy a ir proyectando aquí algunas foticos. Pero entonces cuéntanos, Carlos. Nati, mi papá fallece antes de que mi mamá falleciera. 2 años antes le habían diagnosticado a mi papá un EPOC pulmonar. Él pues aún así usaba oxígeno, más sin embargo trabajaba, estaba en el negocio y bueno, podía tener su vida normal. Pero al fallecer mi mamá, mi papá entra, obviamente al ser el amor de su vida, esto desmejora muchísimo su salud. A los más o menos unos 4 o 5 meses, mi papá llega un día y me dice: hija, yo no me voy a levantar más de la cama. Mi papá ya era un paciente oxígeno dependiente las 24 horas. Para los que no saben, un EPOC pulmonar es una especie de cáncer en los pulmones. Entonces constantemente le daban unas crisis de asfixia muy impresionantes. Y cuando ya él dice que ya no es capaz más de levantarse, hacer su vida normal, él se postra en una cama durante 2 años, que estuvo acompañándonos, estuvimos los dos solos. Como les contaba, mis hermanos pues se encontraban en otras partes. Y esto nos acercó muchísimo. Nos volvimos siempre, pues fuimos mi papá y yo muy juntos, muy, no, aclaro, no era su hija mimada, porque era mi hermana anterior, ella era la ñaña de mi papá, pero de alguna manera pues sí, el amor entre mi papá y yo era muy grande. Y cuando un momento donde yo ya levanto la mano a mis hermanos y les digo: bueno, yo necesito que me ayuden a cuidar a mi papá. Le digo: bueno, ya quiero entrar a la universidad, ya quiero estudiar. Tomamos la decisión. Nosotros vivíamos en Quimbaya, Quindío. Nos habíamos ido cuando yo tenía 4 años de acá de Medellín.
para allá, para el eje cafetero, y tomamos la decisión de volvernos a venir a Medellín, pero faltando 8 días para ese regreso a Medellín, mi papá fallece, tiene una crisis muy fuerte en donde le da ya su corazón no aguantaba más, y ahí es donde, no sé, muchas personas se pueden sentir identificadas con que cuando tienen un paciente terminal, un familiar que está pasando por una enfermedad terminal, muchas veces hemos escuchado que dicen, ay, se alivió, o se alivia, o se alivió para morir. Eso le pasó a mi papá. Mi papá 2 días antes de fallecer no necesitó casi asistencia de oxígeno. Él decía que se sentía muy bien, incluso se vio rejuvenecido, tranquilo, feliz, y murió de una manera muy bonita, orando. Siempre fue un hombre de fe, y le entregó su alma al Señor en oración precisamente en ese momento, en una UCI. Entonces ya al fallecer mi papá, yo me vengo para Medellín a vivir con mi hermana. Estuve con ella unos años, luego viví con una tía, y por el tema de mi enfermedad de columna vuelvo otra vez al hogar de mi hermanita, para que pues me ayuden, porque literal no era capaz ni siquiera de lavarme el cabello, y pues se nos venía todo un tema de recuperación y eso bastante difícil. En el 2021, en mayo del 2021, mi hermana se siente mal, vamos a urgencias, la hospitalizan, y en cuestión de 20 días nos dan la noticia de que tiene cáncer, un cáncer ya muy avanzado, que le hizo metástasis en su estómago, en el páncreas, en su hígado, en sus pulmones, y entonces ya prácticamente no había nada que hacerle. Simplemente se alcanzó a hacerle una quimio paliativa, y fallece, como te digo, Nati. Eso fue en cuestión de 20 días. Mi hermana la hospitalizan un 11 de mayo y se muere un 6 de junio. Todo sucedió muy rápido. Y a la pregunta de qué fue lo que me sostuvo, qué fue mi fortaleza en todas estas cosas que han pasado en mi vida, definitivamente ha sido el poder de la oración, ha sido el Santo Rosario. En épocas de pandemia, inclusive con mi hermana, nos fortalecimos mucho con el tema del rosario. Hacíamos el rosario virtual con toda mi familia, diario, lo hacíamos, incluso hasta podíamos hacerlo 2 veces al día, porque ella lo hacía, ella era profesora y lo hacía con sus compañeros maestros, y yo lo hacía con la comunidad también, que en épocas de pandemia empezó todo el tema del rosario virtual y de las cruzadas de oración. Entonces, cuando sucede especialmente todo esto de mi hermana, eh, de alguna manera el Señor me preparó para esto, y fue por medio de la oración, fue por medio del Santo Rosario. Mamita María no me soltó, así como yo no solté ese Santo Rosario, ella no me soltó a mí en esos momentos tan difíciles. Claro, qué testimonio tan demasiado edificante, conmovedor, y un testimonio que nos llena de mucha fortaleza para enamorarnos más de Dios, de venerar nuestra Santísima Virgen y saber que con ellos definitivamente no lo tenemos todo, no, nada perdemos de estar de la mano de la Virgencita María y nuestro Señor Jesús. Vamos nuevamente a continuar con este testimonio. Entonces les pido a las personas que por favor se queden ahí conectadas, porque ya vamos a ir terminando con esta transmisión. Les pido que por favor se queden conectados. Ya vamos a entrar nuevamente con este testimonio, así que si de pronto se cae la transmisión, pueden volver a entrar en el directo, porque Caro nos va a contar del apostolado tan lindo que tiene, de todas esas obras de servicio que hace. Entonces, para que no se pierdan esta parte, los invito entonces para que se queden allí conectados.
Carito Londoño ha sido una mujer en donde he sido testigo del testimonio de la transformación de su corazón, de lo que Jesús ha renovado, transformado y ha hecho nuevo la vida de esta mujer. Carito puede llevarse a esa frase en la que la hermana Teresa de Calcuta dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues el Señor la ha utilizado de una forma increíble para siempre darse, para siempre entregarse, para hacer de la oración una obra. Eso es lo que la oración la ha llevado a orar, a servir, a entregarse al necesitado. Y también ha llevado a que nos toquemos nosotros el corazón, para que nosotros también nos movamos y podamos ir a ayudar a aquel que lo necesita. No solamente ha sido ese instrumento para llegar a aquel necesitado, sino que también ha sido el instrumento para mover corazones y llegar a ese necesitado, a esa persona que necesita una oración, necesita un mercado, necesita vestido, necesita comida, y ha sido pues un instrumento muy muy lindo. Yo he sido testigo de esta transformación, del testimonio de vida en donde el Señor ha hecho de esta mujer un ser nuevo. Y bueno, todavía hay mucho camino para caminar y poder disfrutar de todo lo que el Señor obra en esta mujer. Jamendo.com